Bendiciones, bendiciones en este precioso día, mañana, noche, no sé qué horas estás tú sintonizando este corto video. Y para mí es un privilegio y un honor poder llegar a través de estos medios y compartir un corto enseñanza o pensamiento de la palabra del Señor, porque sabemos que el poder que tiene la palabra de Dios para cambiar, transformar, libertar y animar a las personas, ¿verdad? La palabra de Dios, la semilla incorruptible, esa que no regresa vacía. Amén. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Una vez más, pastor de iglesia Cielos Abiertos, promesa de Dios aquí en la ciudad de Mesquite, Texas, ¿verdad? Y nos regocijamos una vez más de poder compartir una corta enseñanza a través de estos medios. Y te pido el favor que si es la primera ocasión o primera vez que nos estás sintonizando, ayúdanos a compartir este video y suscribiéndote al canal, ponchándole ahí donde está la campanita para que recibas notificaciones, ¿verdad? Antes de estar transmitiendo estos videos. Y ayúdame a compartirlo porque yo sé que hay alguien que necesita escuchar la palabra de Dios. Es lo único que nos puede alimentar nuestra fe, es la palabra de Dios y fortalecer. Amén. Y yo quiero hablarte sobre un corto tema titulado Dios te guía. Hemos titulado esta enseñanza Dios te guía. Y meditaba y navegaba por las hojas de la palabra del Señor en el libro de los Proverbios, este libro tan precioso que es conocido también como el libro de sabiduría. Y podemos mirar cómo Dios nos aconseja, nos guía, nos dirige y nos advierte en cualquier temporada de nuestra vida, cada vez que leemos el libro de los Proverbios, ¿verdad? Por eso es conocido como el libro de sabiduría. Y quiero tomar 3 versículos del capítulo 3 de los Proverbios. En el capítulo 3, en el versículo 5, dice la Escritura: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Lo repito, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. En estos 3 versículos podemos mirar unos consejos tan poderosos, tan ¿cómo lo podemos decir? Poderosos, ¿verdad? Cuando los ponemos por obra y los aplicamos a nuestra vida, ¿verdad? Podemos ahorrarnos muchos dolores de cabeza. Me encanta el versículo 5, ¿verdad? La segunda parte que dice, no te apoyes de tu propia prudencia, ¿verdad? Y esta oración o frase va siguiendo a la declaración que dice en la primera parte de ese versículo: fíate de Jehová con todo tu corazón, de todo tu corazón. Y hace el coma, y no te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Qué tan poderosa declaración Dios nos deja, ¿verdad? Y esta segunda frase del versículo 5, amén, comienza con un rotundo no. No te apoyes en tu propia prudencia, ¿verdad? Dios nos advierte, ¿verdad? De poner nuestra confianza en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Y qué poderoso que podemos mirar cómo Dios nos prohíbe y nos advierte de no apoyarnos en nuestra propia prudencia, nuestras propias fuerzas, nuestra propia opinión, nuestros propios sentimientos, ¿verdad? Dios nos exhorta y nos anima a confiar de todo corazón en Dios y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Porque el significado de la palabra, apoyarse, viene de una palabra griega, ¿verdad? O hebrea, que se dice shan, S-H-A-N-N-A-N, amén, que significa en el original, la palabra apoyarse significa respaldarse, sostenerse uno mismo, apoyar o descansar. Y yo creo que esta palabra es muy usada o es muy conocida porque se puede describir hacia hombres o mujeres que tienen mucha confianza en su propia inteligencia, en sus propias capacidades, en su propio talento
o en su propia opinión. ¿Cuántas personas están arraigadas y firmes y apoyadas en lo que ellos opinan o en sus creencias o en lo que ellos creen, verdad? Y hay personas, lamentablemente, que se apoyan o confían mucho de sí mismo, de sus capacidades, de sus logros, de sus éxitos. Que no me malinterpretes, no tiene nada malo poder caminar en victoria, en avance, en éxitos, en triunfos, en ser conocedores, etcétera. Pero Dios nos advierte en su palabra, ¿verdad?, de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Amén. Y yo he mirado personas que se apoyan mucho, confían mucho en sí mismo, pero aún la Biblia nos advierte que tenemos que cuidarnos de nosotros mismos. El apóstol Pablo se lo dijo a su hijo Timoteo en la fe, ¿verdad? Que se tuviera cuidado, le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo. Tenemos que recibir y estar atentos, alertas a esas advertencias que Dios nos da de cuidarnos a nosotros mismos, porque humanamente podemos fallar, podemos debilitarnos y cometer errores, ¿verdad? Amén. Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. La palabra prudencia la podemos describir como una propia comprensión, entendimiento, inteligencia, cordura, sabiduría. Amén. Que lo repito, no tiene nada de malo. Tenemos que aprender cada día más, tenemos que leer, tenemos que escudriñar, tenemos que prepararnos. La palabra también nos exhorta a estar preparados, ¿verdad?, en todo momento. Pero la clave aquí que Dios nos da es no apoyarnos en nuestra propia opinión, sino confiar en Dios de todo nuestro corazón. Amén. Y esta palabra que usa el proverbista en el libro de los Proverbios, ¿verdad?, describe la palabra sabiduría, ¿verdad? Los seres humanos por naturaleza acudimos a correr a nuestra propia inteligencia, a lo que sabemos, a lo que estamos acostumbrados para podernos apoyar. Pero yo he escuchado muchas veces personas decir, yo tengo la razón, yo creo, yo estoy seguro, yo estoy segura. Amén. Y muchas veces podemos caer en argumentos, ¿verdad? Y muchas veces terminamos confiando en nuestra propia sabiduría, nuestra propia opinión, nuestra propia inteligencia, y dejamos de confiar en la opinión de Dios. Eso es donde yo quiero llegar en estos breves momentos. No dejes de apoyarte en la opinión de Dios. Es tiempo de meditar, tomar una pausa y realmente examinar si estamos realmente apoyándonos en la prudencia, en la sabiduría, en el consejo de Dios o en nuestra propia opinión. Tenemos que recordar que nuestra inteligencia, nuestra sabiduría es limitada, pero la de Dios no es limitada. Él dejó plasmada esta Biblia, esta palabra llena de consejos, llena de sabiduría, de instrucciones para la vida de cada creyente. Tenemos que tener cuidado de no guiarnos por nuestra propia opinión. Yo creo que la Biblia se interpreta sola. La Biblia dice que el mismo Espíritu dentro de nosotros da testimonio que somos hechos hijos de Dios, ¿verdad? Es tan importante ser atentos, leer la Biblia, pero darle lugar al Espíritu de Dios que nos guíe en todo momento para así poder apoyarnos en la sabiduría de Dios. Lo repito, la sabiduría de Dios no es limitada. Y muchas veces cuando nos apoyamos en nuestra propia sabiduría, eso permite alejarnos de Dios. Amén. Que es el único lugar seguro donde podemos encontrar refugio, es en Dios y en su palabra. Es el único que nos puede proteger, es la palabra de Dios. Cuídate de no apoyarte en tu propia sabiduría. Amén. Muchas veces las cosas que nosotros pensamos van en contra de la opinión de Dios, van en contra de lo que la Biblia dice, ¿verdad? Tener cuidado, ¿verdad? Hay personas que a veces dicen a la ligera, Dios está enojado, cuando Dios no está enojado. Y no quiero elaborar mucho en esto, pero acordémonos de aquel hombre llamado Moisés, que en una ocasión perdió los estribos, perdió la paciencia y golpeó la roca. Cuando Dios le había dicho, háblale a la roca, pero Moisés golpeó la roca. Muchas veces nosotros queremos actuar en nuestra propia opinión y Moisés pagó ese precio por no
hablarle a la roca y golpear la roca, no pudo entrar a la tierra prometida. Por eso yo quiero advertirte en este momento de no te apoyes en tu propia prudencia. Ten cuidado, la Biblia nos advierte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios, ¿verdad? Nos guía, nos abre los ojos del entendimiento, ¿verdad? Yo creo que esta preciosa porción de la Biblia que acabamos de leer, ¿verdad? Es algo tan saludable que tenemos que poner atención a la opinión de Dios por encima de cualquier otra opinión humana, por encima de cualquiera recomendación humana. La palabra de Dios no cambia. Amén. No importa que sea el mejor comentarista, la mejor persona que puede dialogar la Biblia. Hermano, lo que dice la palabra de Dios tenemos que ponerlo por obra. Amén. Y yo creo tan poderoso, ¿verdad? Cuando podemos mirar la opinión de Dios es la que cuenta. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce perfectamente y Él sabe que habrá momentos en nuestra vida que nos vamos a equivocar, ¿verdad? Por eso me encanta el siguiente versículo que dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. No importa el error que hayas cometido, hemos fallado, a veces nos equivocamos, tomamos decisiones incorrectas, la regamos, como decimos por ahí. Sin embargo, amén, si estamos buscando a Dios de todo corazón, con un verdadero arrepentimiento, como dice la Biblia, Él se encarga de enderezar tus veredas, amén, y que podamos reconocer que nos hemos equivocado. Dios se encarga de enderezar el camino, de enderezar las veredas, amén, y ese es en ese momento, cuando nos ponemos en las manos de Dios, en la disposición de Dios, es cuando tenemos que poner manos en la obra. Número 1, reconocer y pedirle a Dios perdón por nuestros errores y nuestras faltas, y Él enderezará nuestras veredas. Número 2, dejar de hacer lo que no le agrada a Dios, dejar de hacer lo que está equivocado ante los ojos de Dios. Y número 3, comenzar a obedecer a Dios, comenzar a poner mano a la obra en lo que Dios te está diciendo. Muchas veces sabemos dentro de nosotros el testigo interior que tenemos dentro, llamado el Espíritu Santo, nos convicta que algo estamos fallando, algo estamos mal, pero muchas veces no estamos atentos a lo que el Espíritu dice y queremos convencernos por la opinión de otros, pidiendo opiniones de la gente. Obedece la palabra de Dios, obedece al Espíritu Santo que está dentro de ti, amén, y comencemos a hacer lo que Dios manda, amén. Yo creo, hermano, que esa hermana, persona, amigo, aquel que me está mirando, que esa es la clave de todo, ser obedientes a lo que Dios dice en su palabra. Yo estoy 100% seguro que Él siempre recompensa la obediencia y siempre enderezará tus caminos. No importa las fallas, Dios es misericordioso. La Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, alcanzará misericordia. Es lo que dice la palabra del Señor. Fíate de Dios en todos tus caminos y Él, reconócelo y Él enderezará tus veredas. Antes de concluir, quiero dejarte unos versículos de la palabra de Dios. En Salmo 32:8 dice la Biblia, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios nos hace entender y nos enseña por medio de su palabra. Tenemos que entender lo que el Espíritu dice a la iglesia y poder caminar en obediencia a Dios. Segundo versículo, Isaías 55, versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor. Recordémonos que los caminos del Señor son mejor, las veredas del Señor son mejor. Reconócelo y Él enderezará tus veredas. Y por último, Proverbios 19:21, dice la Biblia, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. El consejo de Dios permanece. Es tiempo de seguir la dirección de Dios, seguir la dirección del Espíritu por medio de su palabra y seguir el consejo del Señor. Yo espero que esta
corta devoción sea de bendición a tu vida y dejes que Dios sea el que guíe tu vida. Deja que Dios sea el que enderece tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos y no te apoyes en tu propia prudencia. Amén. Ayúdame a compartir este corto video. Yo sé que hay alguien que lo necesita escuchar y te bendigo en este día y deseo que tengas una preciosa y linda semana y que Dios te bendiga abundantemente. Busca al Señor y pon por obra su palabra. Si hay una persona que me está mirando a través de estos medios y no tiene una iglesia donde congregarse, busca una iglesia donde conectarte, donde hacer raíces, donde poder fructificar y crecer en la fe y servir a Dios. Amén. Es lo mejor que podemos hacer, obedecer a Dios, servir a Dios y caminar conforme a su perfecta voluntad. Yo te puedo asegurar que mirarás la mano de Dios en tu vida. Recibe un fuerte abrazo y saludos del pastor y tu servidor Edgar Rivera. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.